He aquí, yo estoy en la puerta, toco y llamo. Quien me escucha mi voz, abre, y quien no, ¿qué pasa? Diana, te agradezco muchísimo que estés con nosotros aquí en Cuéntame un Libro, en una edición más con Los Independientes. 2 libros, Sanados para Vivir, para servir y el devocional. Uh-huh. En el primer libro, obviamente, es un conjunto de tus experiencias personales, cómo has vivido tú tu propia fe dentro de tu manera en cómo has articulado tu vida y tu propio sistema de creencias. El devocional es un libro que, como comentamos aquella vez, tiene el punto, yo no quiero decir exacto, pero tiene el equilibrio, y no exacto porque no sea preciso, sino porque tiene el equilibrio entre un libro que te va a permitir, por un lado, leerlo, saber más de ti, y al mismo tiempo es interactivo, te Correcto. permite poner tus opiniones, tus reflexiones. Yo sé que es difícil a veces escoger, pero si hoy, para los peregrinos, tuvieras que escoger, ¿qué fuera lo primero que hay que leer de Diana Zamora? Hola, ¿cómo están? Muy agradecida para estar acá en la FIL y con Gonzalo y la audiencia. Para mí, yo pienso que hay que empezar porque Dios es un Dios de orden, con sanados para servir. Porque siempre he dicho, no puedes dar de lo que tú no tienes. Este libro es como el inicio, es el testimonio, es una memoria de la autora, donde pues allí narro todas mis experiencias, mis vivencias y mis heridas, y cómo a través de esa conversión o ese encuentro con Dios, de esa relación íntima, logro tener esa sanación, ¿ya? Física, emocional, espiritual, es decir, de todo. Entonces yo les recomiendo que primero sanados, y cuando ya estamos listos para servir a los demás a manos llenas, continuamos con el devocional. Por ejemplo, estábamos platicando hace un momento con Mateo. Mateo hablaba del equilibrio, hablaba sobre muchas cosas que hay que vencer, pero hoy tú pones a Dios en el centro de tu vida, en el centro de tu sistema de creencias, de cómo tú has articulado, pero ¿por qué Dios? ¿Por qué no otra cosa? ¿Por qué no una ideología? ¿Por qué no una corriente de pensamiento? ¿Por qué no una filosofía? ¿Por qué Dios? Yo sé por qué, porque ya lo hemos leído. Correcto. Porque también uno mismo tiene su identidad, su comunión con Dios, pero quien no, sobre todo en un espacio tan pluricultural, tan multiideológico como es el de la FIL, ¿por qué les dirías a ellos Dios en medio de tu vida? Bueno, Dios ha sido ese ser universal, ese ser sobrenatural que ha sanado, y he podido escuchar su voz a través de mi corazón, ¿verdad? A través de leer su palabra. Dios nos habla también ahí, porque Dios ha sanado a muchas personas de mi familia, a muchos miembros. Inclusive cuando yo empecé a escribir Sanados para Servir, mi papá estaba debatiéndose entre la vida y la muerte en un hospital porque le había dado un infarto. Entonces yo le dije a Dios, lo reté, le dije, bueno, si tú existes, entonces yo quiero que tú salves a mi papá, porque mi papá estaba debatiéndose, o sea, iba a morir. Entonces él me dio la respuesta y me dijo, como que me dice, no te preocupes, habló a mi corazón. Claro, yo debatida, estaba vuelta a nada, llorando, y me arrepentí. Pienso que en esos momentos donde tú estás como en esas crisis y como tan débil, digamos, entonces ahí es donde Dios entra a tu corazón y te habla y te dice, yo tengo todo el control, yo tengo todo lo que yo puedo darle a mis hijos, porque somos nosotros hijos, y yo a él siempre le llamo padre, y como dice en la palabra Abba es padre, ¿verdad? Sí. Y creo que ahí fue donde yo ya realmente, cuando mi padre me llaman y me dicen, no, tu padre se ha salvado, está bien, ya está en recuperación, está un poco delicado, pero ahí fue donde yo encontré y dije, está bien. Entonces, porque le reté y le dije, si tú salvas a mi papá, yo te sirvo, yo te empiezo a servir. ¿Cómo? Por medio de mi profesión, porque yo soy psicóloga, y yo dije, yo puedo a través de las emociones, a través del comportamiento de los demás, ayudar a muchas personas a sanar esas heridas que traen desde el vientre de la madre, de la infancia, y ya se convierten pronto más abiertas heridas en la adultez. Y ayudamos también a controlar al hombre las emociones, a manejar
digamos, sus comportamientos, sus relaciones, a tener paz, paz mental, espiritual, emocional y física también. Ahora, ¿en qué orden tú sugerirías? No tenemos un orden, o tú dirías, bueno, Sanados para Servir primero, luego el devocional, o ¿cuál te gustaría a ti que fuera lo primero que alguien que se acerque a tu obra? Una experiencia muy fuerte, ¿eh? Porque no cualquiera puede decir eso, y sobre todo que también Dios cumpliste ese compromiso. ¿Cuál sería el orden para leer tu obra? Sí, el orden, primero comenzamos con preguntándome por qué yo estoy aquí en la tierra, cuál es mi propósito en este mundo, por qué nací. Entonces, a partir de ahí vienen una serie de cuestionamientos, preguntas, y yo comenzaría por Sanados para Servir, porque de ahí comienza mi conversión, ahí comienza todo este proceso, porque Gonzalo es un proceso, esto yo llevo 7 años en este proceso de conversión, de sanación y de servicio a los demás. Soy misionera y pertenezco al movimiento Conquistando las Naciones para Cristo. Es un movimiento muy grande a nivel internacional, está en varios países, y el año pasado estuve en África y yo me pude dar cuenta de las necesidades que hay. No solamente hay que ir a África, yo pienso que desde nuestro contexto, aquí mismo, exacto, hay hambre, hay pobreza, hay mucha falta de Dios, hay resequedad espiritual, hay mucha necesidad. Entonces es como ese llamado a todos los oyentes que se pregunten para qué están ustedes aquí en este mundo, cuál es su misión de vida. Es trabajar, tener una familia, cumplir con un hogar, digamos, criar unos hijos, o hay más que, más allá. Sí. ¿Qué hay más? Para que tú te sientas realizado y cuando Dios te llame o cuando tú ya mueras dices, bueno, yo qué, ya cumplí, o que hice las cosas bien, o me faltó, o como que digamos, yo ese encuentro, ¿ya? Que tú estés tranquilo, que tú estés en paz espiritual. Ahora, Diana, ¿y tú qué le dices a quien no cree? Quien abiertamente te dice, sabes que sí, pero yo no mantengo mi vida en función de este ser sobrenatural porque no lo creo. ¿Qué le dices a ellos? Lo que yo diría es que se encuentren a ustedes mismos. Yo no me pongo a discutir, no soy persona de que voy a ir a tocar y que yo tengo la razón. Nadie aquí estamos en eso, no estamos para eso. Simplemente pues respeto su opinión, porque igual Dios respeta, Dios nos dio libre albedrío. Entonces Él no te va a obligar si crees o no crees, o si vas a ir a misa o no vas a misa. No, yo pienso que eso es muy personal, es cuestión de cada persona, pero sí yo les haría esta pregunta: ¿cuál es tu misión? ¿Cuál es tu propósito? Porque mira, yo te voy a decir algo, hay muchas personas que quizás no conocen mucho de Dios, que quizás de pronto no han leído mucho la palabra, pero son buenas personas, hacen el bien, ayudan a los otros, hacen favores. Desde ahí Dios te mira tu forma, tu conciencia, tu forma de ser, y Él, digamos, es lo que más importa en una persona, como tu forma de ser y de ayudar a los demás. Porque no es cuestión aquí de religiones, no vamos a hablar ni discutir porque no es el caso. Yo siempre he dicho, respeto tu opinión. Si no crees en Dios, pues tú tendrás tu ideología o creerás en lo que tú creas, pero lo importante eres tú como ser humano. Claro, y finalmente tampoco el devocional tú lo vas leyendo y hay piezas de literatura, y por literatura me refiero a los pasajes bíblicos que tienen muy concretos, muy exactos, Apocalipsis, Salmos, Proverbios, Evangelios, todos muy correctos, y además tiene tu propia experiencia. Tal vez, aunque tú no puedas o no quieras tener una experiencia con un ser supremo, finalmente hay una experiencia que tú dejas y cómo la abordaste, pero desde la perspectiva de Dios. Te agradezco mucho. Muchas gracias, Gonzalo. Diana, y espero yo de verdad que puedas llevar este mensaje. Sobre todo, digo, Sanados para Servir me encantó, pero el libro el devocional, creo que tener la posibilidad de actuar y de interactuar con un libro es algo que también te deja pensando. ¿Cuántas veces tú dices, me gustaría dejar mi propia nota en el libro? Y eso creo que vale muchísimo. Vale mucho porque es como un diario personal, porque en el momento que tú estés bien o estés mal, en alguna etapa de tu vida vas a regresar a ese libro y vas a encontrar tus escritos y te vas a dar cuenta de lo que estás viviendo. Ajá, lo valioso que estás viviendo y qué es lo que tú escribiste ahí, ¿cumpliste o no con eso que escribiste?
Diana, Muchas pues gracias. te agradezco muchísimo a los peregrinos que nos están viendo. Creo que este va para martes de movimiento, así que ya saben, nos vemos y síganlas. Pues tenemos Bibliotequeando con Angelina Peraza, tenemos los martes de lectura con Pepe Cantellano. Yo tengo una página web. Bueno, ¿y cómo te encontramos? Bueno, me encuentran a través de Sanación Interior US de Estados Unidos, us.com. Esa es mi página web, donde está también mis servicios de psicología. Y me encuentran en las redes sociales de Instagram y Facebook. Y también tengo una página de los libros que se llama autoradianazamora.com. Ahí me pueden encontrar. Ahí te vemos. Muchas gracias. Hasta Feliz pronto. tarde.